Llegué a casa para el puente de la Revolución. La casa estaba vacía, excepto por el padrastro de mi esposo en una mecedora. Una nota decía: me fui de crucero con mi ex. Te quedarás en casa a cuidar de mi padrastro. ¿Te necesita? El padrastro abrió un ojo y dijo: ¿empezamos? Asentí. 4 días después, mi esposo estaba suplicando. La nota temblaba en mis dedos mientras la sangre se drenaba de mi rostro. Nos fuimos de crucero por el Caribe con Sofía. Mi mamá decidió venir también, ya que necesitaba un descanso. Te quedarás en casa a cuidar de don Víctor. Te necesita. Volvemos el lunes. Rodrigo. La leí 2 veces, segura de que debía haber algún error. El papel revoloteó hasta la encimera de la cocina mientras mi mano se entumecía. No vuelve hasta el lunes, ¿verdad? La voz rasposa detrás de mí me hizo saltar. Me giré para ver a don Víctor observándome desde el umbral, apoyado pesadamente en su bastón, pero con los ojos demasiado alertas para el anciano decrépito que Rodrigo había descrito. No logré decir, mi voz apenas audible. Nadie. Se han ido todos de crucero. Don Víctor asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente este escenario. Te dejaron la chamba sucia, ¿no? Típico de Rodrigo. Había llegado a la casa de la familia Ramírez solo 30 minutos antes, con el coche lleno de regalos e ingredientes para la cena. La casa silenciosa debería haber sido mi primera pista. Ni deliciosos aromas a pavo en adobo, ni el partido de fútbol a todo volumen desde el televisor de la sala, ni saludos alegres. En cambio, solo encontré una casa fría y al padrastro de Rodrigo sentado solo en una mecedora, mirándome con esos ojos azules incómodamente perceptivos. No lo entiendo, dije, hundiéndome en una silla de la cocina. Llevamos meses planeando esta cena. Se suponía que su mamá sería la anfitriona. Todos iban a venir. Saqué mi celular e intenté llamar a Rodrigo de nuevo. Directo al buzón de voz, igual que los 3 intentos anteriores. Don Víctor se arrastró hasta el refrigerador y sacó una jarra de agua de Jamaica. Ha estado así toda la semana. Silencioso como un panteón. Se fueron el martes por la mañana. Se sirvió un vaso con manos ligeramente temblorosas. Ni siquiera llenaron bien el refri. Espero que hayas traído algo del súper. No lo había hecho. Había traído arándanos, camotes y los ingredientes de mi pay especial de manzana, contribuciones a lo que se suponía que era un festín familiar, no provisiones para un puente abandonado. Mi celular emitió un pitido con una notificación. Con una oleada de esperanza, pensando que podría ser Rodrigo, lo revisé rápidamente. En cambio, era una alerta de Instagram. La hermana de Rodrigo lo había etiquetado en una foto. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Rodrigo, de pie en la cubierta de un crucero, con el brazo alrededor de una joven rubia que reconocí como Sofía, su colega de trabajo que había mencionado cada vez más a menudo en los últimos meses. Sostenían copas de champán, brindando a la cámara. El pie de foto decía: Nuevos comienzos, escapada caribeña con @Rodrigo Ramírez y familia. Familia. La palabra dolió como sal en una herida abierta. Revisé más fotos. Allí estaba la madre de Rodrigo, Elena, sorbiendo un cóctel, con un aspecto que no era en absoluto el de alguien que necesitaba un descanso de cuidar a don Víctor. Otra foto mostraba a Rodrigo y Sofía en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación tenía una marca de tiempo de hacía 2 días, lo que significaba que esto se había planeado mucho antes de que Rodrigo me dijera que nos esperaban en casa de su madre para la cena. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó don Víctor, estudiando mi rostro. Giré la pantalla del celular hacia él. Están en un crucero con Sofía, de su oficina. La que dijo que era solo una colega. Mi voz se quebró. Han estado planeando esto mientras yo compraba regalos y pedía días libres en el trabajo para lo que pensaba que era una cena familiar. Don Víctor asintió sombríamente. Sofía ha estado en el panorama al menos 3 meses. Ha llamado aquí preguntando por Rodrigo varias veces. Voz bonita. Risa espantosa. ¿Lo sabías? Sé muchas cosas que ellos no creen que noto.
Se tocó la sien con un dedo nudoso. La cabeza todavía me funciona, a pesar de lo que Rodrigo le dice a todo el mundo. Mis pensamientos volaron a nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación del banco. Hace 3 días, un retiro de 95,000 pesos. Casi todos nuestros ahorros. Dinero que habíamos estado guardando para el enganche de un departamento. El departamento que Rodrigo había prometido que empezaríamos a buscar después de las fiestas. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole a don Víctor la pantalla. ¿Todo? Don Víctor no se sorprendió. Llevan años haciéndome lo mismo. Tomando un poco de aquí, un poco de allá para tu cuidado, Víctor, dicen. Mientras tanto, bajan el termostato del boiler para ahorrar gas, mis medicinas a veces se retrasan y Elena se compra otra bolsa de marca. Me sentí enferma. No se trataba solo de un puente arruinado o incluso de la traición de una infidelidad. Esto era un abandono calculado, de mí, de don Víctor, de responsabilidades y promesas. Mi celular sonó. Mi mejor amiga, Laura, llamando para desearme un feliz puente. Lo silencié, incapaz de explicar esta humillación en ese momento. Queda sopa de fideo, ofreció don Víctor. No es un gran festín, pero servirá. Miré alrededor de la cocina. Platos sucios en el fregadero, recipientes vacíos de comida para llevar sobre la barra. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. No dije con firmeza. Merecemos algo mejor que sopa sobrante. Tomé mi abrigo y mi bolso. Voy a la comer. Puede que todavía tengan algunas pechugas de pavo y papas. Hoy vamos a tener una comida en condiciones. Don Víctor pareció sorprendido, luego complacido. No he comido una comida casera en meses. Rodrigo siempre trae garnachas cuando se molesta en venir. En el supermercado, mi mente era un torbellino de preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba Rodrigo planeando dejarme? ¿Había sido todo nuestro matrimonio de 5 años solo un acuerdo conveniente que podía descartar cuando apareciera algo mejor? Seleccioné mecánicamente una pequeña pechuga de pavo, papas y algunas verduras, apenas registrando a los otros compradores de última hora a mi alrededor. Cuando regresé, don Víctor había logrado despejar la barra de la cocina y estaba sentado a la mesa con una pila de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando las compras. Pruebas, respondió, sus ojos azules de repente acerados. Estados de cuenta, expedientes médicos, negligencia documentada. Llevo meses haciendo un seguimiento. Me empujó una carpeta. Rodrigo y Elena piensan que solo soy un estorbo esperando morir. No saben que los he estado observando vaciar mis cuentas mientras me proporcionaban un cuidado mínimo. Eché un vistazo a los papeles, notas detalladas, estados de cuenta que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieta por su metódica documentación. Don Víctor se inclinó hacia adelante, pareciendo de repente menos frágil. Porque a ti también te han hecho una chingadera, Alejandra. Y porque no me queda mucho tiempo. Señaló un informe médico. Cáncer terminal. 3 meses, a lo mucho. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, don Víctor. Él desestimó mi compasión con un gesto. No lo sientas. Ponte lista. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que te han dejado con una carga, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los delgados labios de don Víctor se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Para la justicia. Cogió un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Aquí adentro está mi verdadero testamento y los documentos del fideicomiso, no el que Rodrigo y Elena creen que existe. No toqué el sobre. Don Víctor, no lo entiendo. Se reclinó en su silla y me estudió. Después de un momento, simplemente dijo: ¿Empezamos? Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidad y significado oculto. Antes de que pudiera responder, me explicó su proposición.
Ayudarle a documentar la negligencia y traición de la familia, asistir con sus arreglos finales, y él se aseguraría de que yo estuviera económicamente atendida después de su muerte. La familia que nos abandonó a ambos perdería todo lo que pensaban que les correspondía. Lo miré fijamente, a este hombre que apenas conocía pero con quien de repente compartía una profunda conexión. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras del atardecer se alargaban sobre una entrada de coches vacía donde una familia debería haberse reunido. Dentro, se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Empecemos. Tras nuestro acuerdo, don Víctor se hundió de nuevo en su silla, el agotamiento evidente en el desplome de sus hombros. La emoción de nuestra recién descubierta alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga volvía a su rostro. Debería descansar, dije, notando la palidez bajo su piel curtida. Yo terminaré de hacer nuestra cena. Don Víctor negó con la cabeza. Primero, hay algo que necesitas ver. Se levantó con esfuerzo. Mis expedientes médicos. Necesitas entender con qué estamos trabajando y cuán poco tiempo tenemos. Me llevó a un pequeño dormitorio que claramente había sido un despacho, pero que se había convertido en un improvisado espacio para dormir. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque don Víctor no la había estado usando. En cambio, una cama individual normal contra la pared opuesta mostraba signos de uso. No soporto ese armatoste, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en una funeraria. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, don Víctor sacó una gruesa carpeta etiquetada simplemente médico. Me la entregó sin ceremonia. Cáncer de páncreas, dijo secamente mientras la abría. Fase 4, diagnosticado hace 3 meses. Escaneé los documentos, mi estómago se contrajo ante las descripciones clínicas y el sombrío pronóstico. Notas de varios oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de tomografías contaban la inconfundible historia de una enfermedad terminal. 2 meses, añadió don Víctor. Quizás menos ahora. La última tomografía mostró una progresión rápida. Levanté la vista bruscamente. ¿Rodrigo sabe esto? Claro que sí. Todos lo saben. Su mamá estaba en la cita cuando recibimos el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de que necesitaba un descanso, de cuidarme. Su risa no tenía humor. 66 años y quejándose de agotamiento mientras yo me muero a los 78. La crueldad de aquello me golpeó como un golpe físico. ¿Te abandonaron sabiendo que solo te quedaban meses? Semanas, más probablemente. Don Víctor se sentó en el borde de la cama. Pero eso no es ni lo peor. Mira la lista de medicamentos. Pasé a las hojas de recetas. Se enumeraban múltiples medicamentos, para el manejo del dolor, para las náuseas, enzimas para ayudar a la digestión. Revisa el botiquín del baño, indicó don Víctor. Compara lo que hay allí con lo que debería haber. En el baño contiguo, encontré una desorganizada colección de frascos de pastillas. Al examinarlos, comparándolos con la documentación, surgieron discrepancias alarmantes. El potente analgésico se había surtido 2 veces, según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los caros suplementos de enzimas estaban solo a la mitad cuando deberían haber estado casi intactos según la fecha de resurtido. Las han estado rebajando, confirmó don Víctor cuando regresé con las pruebas. Una pastilla en lugar de 2, medias dosis del analgésico. ¿Y esas citas para el especialista en cuidados paliativos? Demasiado caras, dijo Elena. Mis manos temblaban de ira mientras devolvía la documentación a su carpeta. Eso no es solo negligencia, don Víctor. Es maltrato. Es lo que sucede cuando la gente te ve como un obstáculo en lugar de una persona. Sacó un pequeño cuaderno de debajo de su almohada y me lo entregó. He estado llevando un registro. Veces que se omitieron o redujeron los medicamentos, citas canceladas, dinero que desapareció de mi cuenta de cheques para insumos médicos que nunca se materializaron. La meticulosa documentación me dejó atónita. Páginas de fechas, horas, incidentes específicos.
A pesar de su enfermedad, la mente de don Víctor permanecía afilada como una navaja. Déjeme prepararle algo de comer, dije, necesitando un momento para procesar todo. Debe tener hambre. En la cocina, encontré suministros lamentables, unas pocas latas de sopa, algo de pan duro, leche a punto de echarse a perder. Con mi compra, logré preparar una comida decente de pechuga de pavo asada, puré de papa y judías verdes. No el festín que había planeado, pero mucho mejor que sopa sobrante. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, don Víctor me estudió. Háblame de tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que Rodrigo no era quien pensabas que era? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Jugueteé con mi comida, considerando cómo responder. Fue gradual, admití. Cuando nos conocimos, Rodrigo era atento, apoyaba mi trabajo de diseño gráfico. Estaba construyendo mi cartera de clientes, tenía mi propio pequeño departamento estudio, buenos amigos. Hice una pausa, dándome cuenta de cuánto había cambiado. Después de casarnos, sugirió que trabajara desde casa para ahorrar en la renta del estudio. Tenía sentido económicamente. Pero luego mi equipo empezó a tener problemas, fallas en la computadora, problemas con el software. Táctica de aislamiento, asintió don Víctor a sabiendas. Exactamente. Luego vinieron sugerencias sobre que clientes no valían mi tiempo, preocupaciones sobre que saliera hasta tarde con mis amigas. Revisaba mi celular, alegando que solo buscaba un número. Los patrones eran tan claros en retrospectiva. Cuando mi papá murió el año pasado y me dejó 500,000 pesos, Rodrigo insistió en que lo pusiéramos en nuestra cuenta conjunta para nuestro futuro. El dinero que se suponía que era para el enganche de nuestro departamento terminé, con voz apagada. El dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió don Víctor en voz baja. Dejé el tenedor, se me fue el apetito. 6 años de mi vida, y ahora descubro que ha estado planeando dejarme mientras gastaba nuestros ahorros en su compañera de trabajo. Gente como Rodrigo y Elena ven las relaciones como transacciones, dijo don Víctor. Lo aprendí demasiado tarde con ella. Yo ya tenía éxito cuando nos conocimos, viudo con un portafolio cómodo de mi carrera en la banca. Ella era encantadora, hermosa, y Rodrigo era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Después de casarnos, las cosas cambiaron. Los gastos aumentaron, justificados como vivir la vida que merecemos. Cuando intenté mantener algunos límites financieros, me convertí en el villano, codo, controlador, no realmente comprometido con la familia. Eso me suena familiar, murmuré. Después de la cena, don Víctor me llevó a su despacho, una pequeña habitación que la madre de Rodrigo había convertido en un espacio de meditación, pero que todavía contenía el escritorio de don Víctor. Ayúdame con el cuadro, pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás no había una caja fuerte, como esperaba, sino un panel suelto en la pared. Don Víctor lo quitó y sacó un portafolio de documentos impermeable. Mis verdaderos bienes, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones de las que Elena no sabe nada, un terreno en Valle de Bravo, cuentas en el extranjero de mis días en la banca. Miré los documentos en shock. Las cantidades eran sustanciales, más de 50 millones de pesos en activos completamente separados de lo que la familia podía acceder. Rodrigo y su mamá han estado desviando fondos de mis cuentas conocidas durante años, explicó don Víctor. Pero esto, no pueden tocarlo. Me aseguré de ello. Señaló una escritura de propiedad. ¿Esta casa? No está a mi nombre ni al de Elena. Es propiedad de una de mis sociedades de inversión. Creen que la van a heredar. No es así. ¿Rodrigo sabe algo de esto? Pregunté, atónita por el alcance de la riqueza oculta de don Víctor. Ni una palabra. Ni siquiera mi licenciada conoce el cuadro completo. Solo mi asesor financiero en Monterrey, y ha jurado guardar el secreto. Los ojos de don Víctor tenían una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Rodrigo. Es igual que su mamá, encantadora la cara mientras te mete la mano en el bolsillo. Solo que nunca pensé que le haría lo mismo a su esposa.
A la mañana siguiente trajo otro acontecimiento, una visita discreta de la licenciada Patricia Campos, la abogada de don Víctor, una mujer severa de unos 60 años con un impecable cabello plateado y penetrantes ojos verdes. Llegó con un portafolio lleno de documentos legales. Así que usted es la nuera abandonada, dijo, evaluándome con una mirada franca. Don Víctor me llamó anoche. Dijo que usted era una aliada inesperada. Con un café, la licenciada Campos expuso en lo que don Víctor había estado trabajando, documentar legalmente la negligencia, cambiar su testamento y crear estructuras financieras que serían a prueba de impugnaciones. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó la licenciada. Transferencias que necesitan testigos, poderes notariales médicos, enmiendas finales al testamento. Me ofrecía ayudar a organizar las pruebas que don Víctor había recopilado. Mi experiencia en diseño gráfico me hacía buena en la organización y documentación digital. Perfecto, asintió la licenciada con aprobación. Necesitaremos todo debidamente catalogado para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que la licenciada Campos se fuera con los documentos firmados, don Víctor y yo nos sentamos en la sala con un álbum de fotos que había sacado de una estantería. Mira esto, dijo, señalando una foto de Rodrigo de adolescente, con su madre detrás. Siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Rodrigo, antes del divorcio. ¿Notas lo miserable que parece? Elena le hizo a él lo que Rodrigo te está haciendo a ti. Página tras página revelaban patrones que reconocía de mi propio matrimonio, control sutil, manipulación financiera, la fachada de cariño que se caía cuando había dinero de por medio. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Don Víctor asintió, con comprensión en sus ojos cansados. Por eso debemos detenerlos ahora, antes de que le hagan esto a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se solidificó en algo más profundo que la conveniencia o el beneficio mutuo. Éramos dos personas que habían sido traicionadas por la misma familia, ahora unidas en la búsqueda de justicia. No solo nos estamos vengando, dijo don Víctor, cerrando el álbum suavemente. Estamos haciendo las cosas bien. Extendí la mano y apreté su delgada mano. Sí. Por ambos. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Don Víctor y yo nos habíamos quedado hasta tarde planeando estrategias, y ahora era el momento de poner nuestro plan en acción. Después de comprobar cómo estaba don Víctor, que tenía un día relativamente bueno a pesar de su condición, preparé un desayuno rápido y establecí nuestras prioridades. Primero dije, sirviéndole una taza de té, necesitamos establecer la narrativa de tu rápido deterioro. Don Víctor asintió. La licenciada Campos mencionó que su hermano tiene una empresa de suministros médicos. Podría estar dispuesto a ayudar discretamente. Una llamada telefónica más tarde, y el hermano de la licenciada, Jaime, estaba a bordo. Al mediodía, llegó en una camioneta sin distintivos con todo lo que necesitábamos, un tanque de oxígeno, no funcional pero visualmente convincente, soportes para suero, monitores con cables desmontables e incluso una colección de frascos de medicamentos vacíos con etiquetas de aspecto realista. Utilería médica, lo llamó Jaime con un guiño mientras nos ayudaba a transformar el dormitorio de don Víctor en lo que parecía una instalación de cuidados intensivos en el hogar. A veces los uso para novelas. Nunca pensé que usaría mis accesorios para un drama de la vida real. Con la dirección de don Víctor, coloqué el equipo para lograr el máximo impacto visual, el tanque de oxígeno exhibido prominentemente, el soporte de suero colocado junto a la cama, varios dispositivos de monitoreo dispuestos en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de tipo hospitalario que la licenciada también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, las pruebas fotográficas, dije, sacando mi celular. Don Víctor se acomodó en la cama, enseñándome cómo hacer que pareciera peor de lo que estaba. Sombras, instruyó. La iluminación desde arriba profundizará las cuencas de mi rostro. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran hundidos, y se alborotó el pelo ralo. Con habilidades mínimas de maquillaje teatral de mis días universitarios, acentué la palidez ya presente en su tez. La transformación fue sorprendente. En las fotos, don Víctor parecía estar muriendo activamente, mucho peor que su condición real, aunque esa ya era bastante grave. Ahora tú, dirigió don Víctor. Tienes que parecer agotada,
abrumada. Me quité el maquillaje, me despeiné y me puse un suéter holgado que me hacía parecer más pequeña, más vulnerable. Don Víctor tomó varias fotos de mí, aparentemente dormida en la incómoda silla junto a su cama, otras de mí preparando medicamentos con una expresión preocupada. Perfecto, dijo, revisando las imágenes. ¿Quién es nuestro objetivo para esto? La hermana de Rodrigo, Marcela, respondí. Según tu celular, es la única que ha enviado un mensaje de texto para ver cómo estás desde que se fueron. Redacté un mensaje cuidadosamente formulado para acompañar las fotos. Víctor tuvo una noche difícil. La fiebre subió a 39. Manejando el dolor lo mejor que puedo. Te mantendremos informada. Directo, clínico, pero con un trasfondo de preocupación que provocaría culpa o al menos interés. Marcela respondió en minutos. Ay no, pobre tío Víctor. Manténme informada. Picó el anzuelo, murmuró don Víctor cuando le mostré la respuesta. Luego vino mi actuación más difícil hasta el momento. Llamé al celular de Rodrigo, sabiendo que no contestaría pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Don Víctor activó la aplicación de grabación en su celular para preservar mi parte de la conversación. Rodrigo, soy yo de nuevo, dije, inyectando un pánico controlado en mi voz. La condición de Víctor se está deteriorando más rápido de lo esperado. La enfermera del hospicio está preocupada por su respiración. Por favor, devuélveme la llamada tan pronto como puedas. Hice una pausa y luego añadí con el temblor justo, realmente necesito tu apoyo en este momento. Hice llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje cada vez más urgente, cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas, picos de temperatura, dolor irruptivo, dificultades respiratorias. Retrasé la fecha de algunas entradas para crear una narrativa consistente de deterioro que comenzaba incluso antes de que se fueran de crucero. Deberías haber sido actriz, comentó don Víctor mientras le mostraba el registro. Prefiero pensar en ello como ficción creativa, respondí con una sonrisa sombría. Toda buena historia necesita documentación. Alrededor de las 4 de esa tarde, nuestra planificación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Abrí y me encontré a una anciana con una fuente cubierta. Soy doña Edith, de la casa de al lado, anunció. Pensé que podrían necesitar algo para cenar. Cuidar de don Víctor debe ser un trabajo de tiempo completo, imagino. La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la inesperada oportunidad que presentaba. Con un café, doña Edith se reveló como una potencial mina de oro de información y apoyo. Llevo años observando a esa familia, confesó, bajando la voz como si don Víctor pudiera oír desde su dormitorio, aunque en realidad estaba descansando. La forma en que tratan a ese pobre hombre. Tu marido no es mejor que su mamá, si no te importa que lo diga. No me importa en absoluto, le aseguré. Estoy descubriendo exactamente en qué tipo de familia me he metido. Doña Edith me dio una palmadita en la mano. Don Víctor fue tan bueno con ese muchacho, ¿sabes? Le pagó la carrera en el TEC, le compró su primer coche. ¿Y cómo se lo paga Rodrigo? Yéndose de vacaciones mientras su padrastro se está muriendo. Dejé que mi ira y mi dolor genuinos se mostraran. Me dejaron una nota. Solo una nota, diciéndome que lo cuidara. ¡Qué descaro!, declaró doña Edith. Un absoluto descaro. Sabes, todo el vecindario se ha dado cuenta. El mes pasado, cuando don Víctor se cayó en el jardín, fue mi esposo, don Haroldo, quien lo ayudó a levantarse. Rodrigo estaba adentro viendo el fútbol, ignoró por completo nuestros golpes en la puerta. Para cuando se fue, doña Edith había prometido correr la voz entre los vecinos de que don Víctor necesitaba apoyo y visitas mientras su familia estaba egoístamente de parranda en el Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más visitaron, cada uno con sus propias historias de haber presenciado la negligencia de Rodrigo hacia don Víctor. Cada visita fortaleció nuestro caso y proporcionó testigos adicionales tanto del aparente deterioro de don Víctor como de la ausencia de la familia durante lo que creían que eran sus últimos días. El sábado por la mañana, la licenciada Campos regresó con los documentos finales para las transferencias de activos. Llevamos a don Víctor al banco local, donde había sido cliente durante más de 30 años.
El gerente, el licenciado Collins, lo saludó calurosamente. Don Víctor. Qué bueno verlo por aquí. ¿Cómo se siente? Poniendo mis asuntos en orden, Ricardo respondió don Víctor, su voz deliberadamente más débil de lo habitual. La memoria sigue nítida, aunque el cuerpo falle. En la privacidad de la oficina del gerente, don Víctor transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas de cuidado de ancianos. El licenciado Collins observó con simpatía cómo la mano temblorosa de don Víctor firmaba cada documento. Su hijastro estuvo aquí la semana pasada, mencionó el gerente casualmente mientras completábamos el papeleo. Preguntando por sus cuentas. Le recordé que sin un poder notarial adecuado. Don Víctor sonrió débilmente. Siempre planeando con antelación, ese muchacho. Recuerdo cuando vino a cobrar ese cheque de su regalo de graduación, continuó el licenciado Collins. Ni siquiera le dio las gracias. Solo se quejó de que no le alcanzaba para el coche que quería. Otra prueba. Otro testigo del carácter de Rodrigo. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, el celular de don Víctor sonó con una videollamada de Marcela. Rápidamente pusimos nuestro plan en acción, colocando a don Víctor en la cama rodeado de equipo médico, con una cánula de oxígeno en las fosas nasales. Me alboroté el pelo y me pellizqué las mejillas para provocar un rubor de estrés en mi rostro. Cuando contesté la llamada, la cámara me mostró primero a mí, con aspecto agotado. ¡Ay, Alejandra! Jadeó Marcela. Te ves fatal. ¿Está todo bien? Haciendo lo que se puede, dije simplemente, girando el celular hacia don Víctor, que ofreció una actuación digna de un Oscar de semi-inconsciencia, con la respiración deliberadamente trabajosa. ¿Tío Víctor? Llamó Marcela. Soy Marcela. ¿Puedes oírme? Los ojos de don Víctor se agitaron débilmente. Marcela susurró. ¿Eres tú, mija? La preocupación en la voz de Marcela sonaba genuina, pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. ¿Deberíamos volver a casa antes? ¿Va a aguantar hasta el lunes? Volví a girar la cámara hacia mi cara. Es difícil de decir. La enfermera del hospicio cree que sus sistemas se están apagando. Si quieren despedirse. Déjame hablar con Rodrigo y mi mamá, dijo rápidamente. Es que estos boletos de avión no eran reembolsables, y mi mamá ha estado tan estresada últimamente. Asentí comprensivamente mientras reprimía un asco genuino. Claro. Es solo que don Víctor sigue preguntando por Rodrigo en sus momentos más lúcidos. Le diré que ya me prometió Marcela, tan pronto como vuelvan de su excursión en la playa. Después de terminar la llamada, don Víctor se sentó y se quitó la cánula de oxígeno. ¿Lo grabaste? Levanté mi otro celular, que había capturado toda la conversación. Cada palabra. La sonrisa de don Víctor era de satisfacción, pero teñida de una tristeza genuina. Mi familia, sopesando sus boletos de avión contra el despedirse de mí. Sabía que sucedería exactamente así. Me senté en el borde de su cama, repentinamente emocionada. Lo siento, don Víctor. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Sus verdaderos colores necesitaban ser revelados. Me tomó la mano. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que meses con ellos. Nos sentamos en un silencio cómplice, contemplando lo que habíamos puesto en marcha y los pasos finales que aún quedaban por dar. Nuestro contraataque estaba en pleno apogeo. La trampa estaba casi lista. Ahora, solo necesitábamos activarla en el momento preciso. El domingo por la mañana amaneció con un sutil cambio en la atmósfera. Mientras le llevaba a don Víctor su té matutino, noté que sus manos temblaban más de lo habitual, un tinte azulado alrededor de sus labios que no había estado allí antes. No tiene que fingir por mí, dije suavemente, ayudándolo a sentarse. Realmente no se siente bien hoy, ¿verdad? La sonrisa de don Víctor fue débil pero genuina. ¿Irónico, no? Después de toda nuestra actuación, lo real se nos cuela. Llamé a la enfermera del hospicio,
que había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Prometió pasar esa tarde, pero me aconsejó sobre cómo manejar su comodidad mientras tanto. Esto ya no era actuar. Don Víctor estaba decayendo activamente, y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza de repente se sintió secundario a asegurar su comodidad y dignidad. ¿Qué le gustaría para desayunar?, pregunté, tratando de mantener la normalidad. Duraznos, dijo, sorprendiéndome. Duraznos frescos con crema. Mi difunta esposa, Marta, solía prepararlos todos los domingos por la mañana. La petición me envió a 3 supermercados diferentes antes de encontrar duraznos decentes en noviembre. Cuando regresé y los preparé como él describió, cortados en perfectas medias lunas con una cucharada de crema batida, los ojos de don Víctor se empañaron con el primer bocado. Igual que los hacía ella, susurró. Nadie se ha molestado en recordar esas cosas sobre mí en años. A lo largo del día, me encontré haciendo cosas no por nuestro plan, sino simplemente por la comodidad de don Víctor: ajustarle las almohadas, leerle en voz alta de su gastada copia de El sueño eterno de Raymond Chandler, poner la música clásica que mencionó que le gustaba. El cuidado genuino que se había desarrollado entre nosotros durante nuestro corto tiempo juntos me sorprendió por su intensidad. ¿Sabes?, dijo don Víctor durante un momento de lucidez esa tarde, no me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Es extraño cómo una extraña me ha mostrado más compasión que mi propia familia. La enfermera del hospicio, Diana, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a don Víctor, me llevó a un lado en el pasillo. Sus órganos están fallando, dijo suavemente. Está sucediendo más rápido de lo que anticipamos. Diría que le quedan horas, quizás un día como mucho. Aunque sabía que esto iba a pasar, la noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. ¿Debería llamar a la familia?, pregunté, de repente insegura sobre nuestro elaborado plan. Diana negó con la cabeza. A estas alturas, debería tratarse de su comodidad, no de la de ellos. Si han elegido no estar aquí. Dejó el resto sin decir. Después de que se fue, me senté junto a don Víctor, que había oído todo a pesar de nuestras voces susurrantes. No los llames, dijo con firmeza. Ellos tomaron su decisión. Pero si necesitamos finalizar algunos asuntos. Me tomó la mano. Llama a la licenciada Campos. Dile que es hora de los pasos finales. La licenciada Campos llegó en menos de una hora, trayendo consigo a un notario llamado Tomás. Don Víctor estaba notablemente alerta cuando entraron, como si reuniera sus fuerzas restantes para esta última tarea importante. ¿Estás seguro de que está para esto?, preguntó la licenciada, preocupada por su apariencia. Más seguro que nunca, respondió don Víctor. La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades. Finalizaron el último papeleo, documentos que transferían oficialmente el control de sus activos a mí como fideicomisaria, con especificaciones para donaciones benéficas a organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores. El Nuevo Testamento mencionaba explícitamente el abandono de Rodrigo como la razón de su desheredación. Ahora, la carta, dijo don Víctor después de firmar el último documento. La licenciada configuró su tableta para grabar mientras don Víctor dictaba un mensaje para ser leído a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue la condena airada que podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso, una expresión de profunda decepción y el profundo dolor de ser tratado como una carga en lugar de un padre. A mi familia, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Para cuando lean esto, ya me habré ido. No es que mi presencia o ausencia pareciera importarles mucho en los últimos años. Detalló casos específicos de negligencia sin acusación, simplemente declarando hechos, fiestas pasadas solo mientras ellos estaban de vacaciones, citas médicas canceladas por conveniencia, comentarios oídos sobre esperar a que el viejo se muera. No escribo esto desde el enojo, continuó, sino desde un lugar de claridad que llega cuando uno se enfrenta al final. El mayor dolor en la vida no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que aquellos a quienes amabas solo te veían como una obligación, una tarea que manejar, una molestia que tolerar. Para cuando terminó, incluso Tomás, el notario, un profesional que debía haber presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se estaba limpiando discretamente los ojos. La licenciada Campos, a pesar de su habitual estoicismo, tomó la mano de don Víctor.
Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que se fueron, don Víctor pidió su vieja cámara de vídeo. Podrían cuestionar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar mi testimonio mientras estoy claramente lúcido. Instalé la cámara, y don Víctor entregó una declaración de 20 minutos directamente a la lente. Estaba notablemente compuesto, describiendo metódicamente años de negligencia gradual y su decisión de dejarme su patrimonio. Alejandra me mostró más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años, declaró claramente. Ella es la única que se ha ganado el derecho de beneficiarse de lo que pasé toda una vida construyendo. Describió incidentes específicos, los comentarios despectivos de Rodrigo en las citas médicas, comidas dejadas justo fuera de su alcance, medicamentos olvidados durante los viajes de fin de semana. La grabación fue devastadora en su entrega tranquila y sus detalles condenatorios. Al anochecer, la energía de don Víctor se desvanecía. Le ayudé a ir a la sala de estar a petición suya, acomodándolo en su sillón favorito junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en mi despacho, dijo. Detrás de los libros de economía. Marta y yo la guardábamos para nuestro 50 aniversario. Encontré la botella polvorienta donde describió y serví una pequeña cantidad en 2 copas de cristal que descubrí en un gabinete descuidado. Por la justicia, dijo don Víctor, levantando su copa con esfuerzo. Por la dignidad, añadí. Nos sentamos juntos mientras caía la noche, don Víctor durmiendo ocasionalmente mientras yo le leía de su libro favorito. Hablaba intermitentemente sobre Marta, sobre su carrera temprana, sobre viajes que habían planeado pero nunca realizado. Ni una sola vez mencionó a Rodrigo o a su mamá. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente le sostuve la mano. No hubo drama, ni revelaciones de último minuto ni confesiones en el lecho de muerte. Don Víctor simplemente se fue apagando, su mano enfriándose en la mía mientras su respiración se detenía gradualmente. Por un largo momento, me quedé inmóvil, las lágrimas corriendo por mi rostro. El hombre que había conocido solo durante 4 días de alguna manera se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro deseo mutuo de justicia. Al cuidarlo, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer, llamé a Diana, la enfermera del hospicio, quien llegó puntualmente para confirmar lo que ya sabía. Pareció sorprendida por lo pacífico que se veía don Víctor. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Parece que simplemente se quedó dormido. Así fue, dije en voz baja, leyendo a Raymond Chandler y bebiendo Oporto de 50 años. Después de que Diana hiciera la declaración oficial, llamé a la funeraria que la licenciada Campos había recomendado. 2 hombres sombríos llegaron en menos de 1 hora para recoger el cuerpo de don Víctor. Uno de ellos conocía a don Víctor de eventos de la comunidad y expresó sus sinceras condolencias. Era un buen hombre, dijo. Siempre generoso con las kermeses. Una vez que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Me permití unos momentos de dolor genuino antes de centrarme en la siguiente fase de nuestro plan. Rodrigo y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo al que podrían consolar en sus últimas horas, aliviando así cualquier culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí y las consecuencias de sus acciones. Coloqué la carta de don Víctor en un sobre de color crema y la apoyé contra la foto familiar en la repisa de la chimenea, una foto en la que ahora noté que Rodrigo y su mamá sonreían ampliamente mientras don Víctor estaba ligeramente apartado. En el comedor, dispuse la extensa documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas, citas médicas canceladas, explotación financiera, pruebas grabadas de negligencia. El testimonio en vídeo de don Víctor estaba listo en el televisor, para reproducirse con solo presionar un botón. Finalmente, fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero que Rodrigo y su familia habían publicado durante la semana, creando una cruda línea de tiempo visual que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el deterioro documentado de don Víctor. Todo estaba dispuesto para el máximo impacto a su regreso, una revelación cuidadosamente orquestada que aseguraría que enfrentaran todo el peso de sus decisiones. De pie en el centro de la casa silenciosa, sentí un profundo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de venganza.
Se trataba de justicia para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de aquellos que deberían haberse preocupado más por él. Está hecho, don Víctor, dije suavemente a la habitación vacía. Entenderán exactamente lo que han perdido. Pasé la mañana del lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, oí el sonido de puertas de coche cerrándose, seguido de risas y charlas mientras Rodrigo y su familia regresaban de su crucero. Respirando hondo, me alisé el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior y me coloqué en la sala de estar, cerca de la mecedora vacía de don Víctor. La puerta principal se abrió de golpe. Rodrigo entró primero, su madre, Elena, justo detrás de él, seguidos por Marcela y Sofía, la colega que claramente era más que eso. Todos estaban quemados por el sol y sonriendo, con los brazos cargados de bolsas de compras del duty free y souvenirs de mal gusto. «Mi amor, ya llegamos», gritó Rodrigo, su voz alegre hasta que me vio allí de pie, con mi expresión solemne. Su sonrisa vaciló. «¿Y esa ropa de luto?». Elena lo apartó de un empujón, dejando caer su bolsa de diseñador en la mesa de la consola. «¿Dónde está mi papá? ¿Está durmiendo la siesta?». Su tono era casual, como si preguntara por una mascota en lugar de por su marido moribundo. «Don Víctor falleció el sábado por la noche», dije en voz baja. Las bolsas de la compra en las manos de Rodrigo cayeron al suelo. Sofía, sin saber qué hacer, dio un paso atrás hacia la puerta. «¿Qué quieres decir con que falleció?», exigió Elena, como si hubiera cometido un error de vocabulario. «Murió pacíficamente mientras dormía. Alrededor de la medianoche», continué, manteniendo la compostura. «El velorio fue ayer por la tarde. Asistieron muchos de sus vecinos, junto con los amigos de don Víctor de sus días en la banca. Una participación bastante concurrida, en realidad». El rostro de Rodrigo pasó por el shock, la incredulidad y luego, lo más revelador, el cálculo. «¿Hiciste el funeral sin nosotros? ¿Sin su familia?». «Su familia fue invitada», respondí. Dejé múltiples mensajes sobre el deterioro de su condición. Ustedes eligieron no responder. Marcela se adelantó, su rostro pálido bajo el bronceado. Te lo dije sobre esa llamada, Rodrigo. Dije que el tío Víctor se veía muy mal. Rodrigo la ignoró con impaciencia. Esto es increíble. Necesitamos sentarnos. Sí, estuve de acuerdo. Lo necesitamos. Hice un gesto hacia la sala de estar, donde la carta de don Víctor esperaba en la mesa de café. Entraron en silencio, nadie queriendo sentarse en la mecedora de don Víctor, que permanecía vacía como una acusación. Hay algunas cosas que necesitan saber, dije, cogiendo el sobre de color crema. Don Víctor dejó esta carta para que se les leyera a su regreso. ¿Cambió su testamento?, interrumpió Elena bruscamente. ¿Es de eso de lo que se trata? La miré directamente a los ojos. Quizás deberían escuchar sus palabras primero. Desdoblé la carta y comencé a leer el mensaje de don Víctor. Su decepción fluyó a través de mi voz, las fiestas pasadas solo, las citas médicas canceladas por conveniencia, los comentarios oídos sobre esperar a que el viejo se muera. Mientras leía, observé sus reacciones. El rostro de Elena se endureció a la defensiva. Rodrigo se movía inquieto, evitando el contacto visual con nadie. Marcela parecía cada vez más incómoda. El mayor dolor en la vida, leí, no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que aquellos a quienes amabas solo te veían como una obligación, una tarea que manejar, una molestia que tolerar. Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Sofía, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, se miraba los pies. Finalmente, Rodrigo se aclaró la garganta. Mira, mi papá estaba confundido al final. Sus medicinas. Don Víctor estaba perfectamente lúcido, interrumpí. De hecho, hizo una declaración en vídeo. Quizás quieran verla. Esto es ridículo, declaró Elena. Unos desvaríos de última hora de un viejo enfermo no cambian las realidades legales. Rodrigo es su familiar más cercano, y. En realidad, dije, poniéndome de pie, hay más que deberían ver. Los llevé al comedor, donde había dispuesto los archivos de pruebas.
Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par al ver la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. ¿Qué es todo esto?, exigió. Pruebas, respondí simplemente. De explotación financiera, negligencia médica y abandono. Abrí la primera carpeta, revelando estados de cuenta con transferencias resaltadas. Don Víctor llevaba registros detallados de cada peso sacado de sus cuentas para supuestos gastos de cuidado que nunca se proveyeron. Elena arrebató uno de los estados de cuenta. Nos dio ese dinero. Lo estábamos cuidando. Dejándolo solo durante el puente con medicación inadecuada, sin comida en el refrigerador y la calefacción apagada. Pregunté, abriendo otra carpeta que contenía la cronología de los preparativos de su partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que presenciaron su negligencia. Y luego está esto. Presioné play en la tableta, y el testimonio en vídeo de don Víctor comenzó. Su descripción tranquila y articulada de años de maltrato silenció incluso las protestas de Elena. El rostro de Rodrigo se puso cada vez más pálido mientras don Víctor describía incidentes específicos, medicamentos diluidos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando pensaban que no podía oír. Todo esto es un montaje, balbuceó finalmente Rodrigo, señalándome con el dedo. Manipuló a un hombre moribundo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Justo a tiempo. La licenciada Campos estaba en el umbral, con el notario Tomás a su lado. ¿Interrumpo?, preguntó con frialdad profesional. En absoluto, respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el mensaje final de don Víctor. Excelente. Entonces puedo proceder con la notificación oficial. La licenciada Campos colocó su portafolio en la mesa del comedor y sacó varios documentos. Como albacea del patrimonio de Víctor Guzmán, estoy aquí para informarles de las disposiciones de su último testamento y última voluntad. Rodrigo se enderezó, recomponiéndose. Una sonrisa de suficiencia comenzó a formarse en sus labios. Bien. Vayamos al grano. La licenciada se ajustó las gafas. El testamento es bastante sencillo. Don Víctor Guzmán ha dejado la totalidad de su patrimonio a Alejandra Solís, con disposiciones para donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores. El silencio atónito que siguió fue roto por la voz estridente de Elena. Eso es imposible. Somos su familia. El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como razones para la desheredación, continuó la licenciada con calma. Ha sido debidamente atestiguado, notariado y presentado ante el juzgado. El señor Guzmán fue examinado por 2 médicos distintos que certificaron su competencia mental en el momento de la firma. La suficiencia de Rodrigo se evaporó. Esto es un fraude. Lo impugnaremos. Son libres de intentarlo, respondió la licenciada, imperturbable. Sin embargo, dada la extensa documentación de negligencia, el testimonio en vídeo y las declaraciones de testigos, les aconsejaría que no lo hicieran. Solo estarían gastando un dinero que no tienen. ¿Qué quiere decir con dinero que no tenemos?, exigió Elena. La licenciada Campos intercambió una mirada conmigo antes de continuar. Las propiedades que ocupan actualmente, incluida su residencia principal en Las Lomas, pertenecen al fideicomiso familiar Guzmán, que ahora está bajo el control de Alejandra como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que han estado retirando fondos han sido congeladas a la espera de una auditoría por posible abuso financiero. El rostro de Rodrigo perdió todo el color. ¿Eso? Eso no es posible. La casa es mía. Mi papá prometió. Don Víctor no prometió nada, interrumpí. Tú lo asumiste. Hay una diferencia. Las implicaciones estaban calando. Rodrigo se había gastado sus ahorros en el crucero, contando con su herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivían no era suya para venderla o hipotecarla. ¿Y nuestros fondos para la universidad?, preguntó Marcela en voz baja. El abuelo los creó para nosotros. Rodrigo no pudo mirar a su hermana a los ojos. La licenciada respondió suavemente. Don Víctor proporcionó fondos a su padre para ese propósito hace varios años.
sin embargo, esas cuentas nunca se establecieron. Marcela se volvió hacia Rodrigo, el horror amaneciendo en su rostro. ¿Te gastaste nuestro dinero de la universidad? La familia estalló en acusaciones y negativas. Sofía se deslizó silenciosamente por la puerta principal, escapando de la implosión. Dejé que el caos continuara durante unos minutos antes de alejarme para recuperar mi maleta del dormitorio. Cuando volví, Rodrigo me siguió al pasillo, su comportamiento completamente transformado. Alejandra, por favor, suplicó, con la voz quebrada. ¿Podemos arreglar esto? Cometí un error con Sofía. No significó nada. Podemos empezar de nuevo. Cambiaré, lo prometo. Miré a este hombre al que una vez había amado, viéndolo claramente, quizás por primera vez. Detrás de los rasgos atractivos y el encanto practicado había alguien que nunca se había preocupado realmente por mí ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité el anillo de bodas y lo puse en su palma, seguido de las llaves de nuestro departamento en la Condesa. Lo dejaste morir, dije en voz baja. Ahora no te quedas con nada. Incluyéndome a mí. Caminé hacia la puerta, maleta en mano. Las súplicas de Rodrigo se convirtieron en amenazas mientras me seguía. No te saldrás con la tuya. Lo pelearé en los tribunales. Manipulaste a un viejo enfermo. En el umbral, me volví brevemente. Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una lección valiosa en nuestro matrimonio, Rodrigo, guarda siempre los comprobantes. Salí al brillante sol de noviembre de la Ciudad de México. Detrás de mí, podía oír las continuas protestas de Rodrigo y la voz airada de Elena exigiendo a la licenciada Campos que explicara cómo pudo suceder esto. Pero esas voces ya se estaban desvaneciendo, convirtiéndose en parte de un pasado que estaba dejando atrás. La licenciada Campos había reservado una habitación en un hotel tranquilo en Polanco mientras yo decidía mis próximos pasos. Mientras colocaba mi maleta en la cajuela de mi coche, doña Edith apareció en su porche al otro lado de la calle. Me dio un asentimiento cómplice y un pequeño saludo. Le devolví el saludo, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El último regalo de don Víctor no fue solo seguridad financiera, aunque eso ciertamente me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que había encontrado mientras lo ayudaba a encontrar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada que había en su interior, no pensaba en la venganza ni siquiera en la vindicación. Pensaba en segundas oportunidades, en honrar la memoria de don Víctor viviendo bien, y en el vínculo inesperado que se había formado entre dos personas que habían sido descartadas por aquellos que deberían haberse preocupado más por ellas. Don Víctor había encontrado la paz. Ahora, era mi turno de hacer lo mismo. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Mi momento favorito fue cuando don Víctor compartió su preciado vino de Oporto, guardado para un aniversario que nunca alcanzó. ¡Qué dignidad agridulce en esa copa! ¿Qué escena te conmovió más profundamente? Atesoro cada comentario que comparte tus pensamientos.